Cualquier otra fuente fuera de las escrituras, mis hermanos, fuera de las escrituras que intente definir qué es un matrimonio, cómo debe funcionar, todo lo demás, aún la experiencia, aún mis padres, aún la tradición, aún los medios sociales, todo eso demás tiene que ponerse a un lado. Tiene que ponerse a un lado y nosotros debemos ir a las escrituras, que es la palabra de Dios. Bien, mi hermano, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Y para aquellos que nos visitan, estamos en una serie expositiva del libro de Efesios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros predicamos el libro completo de la Biblia, versículo por versículo, frase por frase, oración por oración, párrafo por párrafo, porque entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que todo el consejo de Dios debe ser predicado. Es una marca distintiva de Iglesia Bíblica Metro, predicamos de manera expositiva. Y ya estamos, de hecho, hoy se cumple un año. Para aquellos que no sé si llevan cuenta, llevamos un año en Efesios. Hoy se cumple un año en Efesios. Y estamos en el capítulo 5. Capítulo 5. En el versículo 22. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 5, 22 hasta el 32. Dice la palabra del Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino como si fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Por lo tanto, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Un pasaje muy controversial en nuestros tiempos, pero que sigue siendo verdad para nosotros. Y yo quiero hacer una introducción a la carta a los Efesios, porque llevamos 2 domingos, creo, ¿verdad?, sin estar en la carta. Básicamente, los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo toma la carta y les enseña todo lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Nos escogió, nos adoptó, nos hizo parte de su pueblo, nos dio sus misterios. Y ahora, entonces, capítulo 4 al 6 nos dice, a la luz de lo que Cristo ha hecho y ustedes ya son, van a vivir de esta manera. ¿Cómo van a vivir? En la iglesia, capítulo 4, en la sociedad, capítulo 5, y ahora capítulo 5, 22, en la familia también. Por lo tanto, la vida cristiana no es un aspecto de domingo, ni de Viernes Santo, ni de domingo de resurrección, sino que comprende toda la vida del ser humano, incluyendo la intimidad de la casa. Incluyendo la intimidad de la casa. Y si nosotros les preguntáramos a nuestras amistades, familiares, amigos, y le preguntáramos, ¿qué es para ti el matrimonio? O dime, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? No sé si tú estás en una barbería, que hablan y hablan en la barbería, o las que ustedes si van al beauty. Dios mío, el pecado del chisme abunda en estos lugares. Porque estamos ahí sentados 1 hora, 45 minutos, y un tema tiene que salir, lamentablemente no edificante.
Y empieza la gente a opinar del matrimonio, de esto, de que yo pienso que para mí, que por eso yo no me caso, que yo no sé qué. Y todo el mundo tiene una opinión del matrimonio. Hay variedad de respuestas, incluyendo la iglesia, del matrimonio. Y nosotros, antes de entrar a este tema y ir a la escritura para ver qué dice, porque mi opinión vale lo mismo que vale el dinero de monopolio en el Banco Popular, nada. Eso es lo que vale tu opinión del matrimonio y la mía también. La palabra de Dios lo que nos dice, lo que es la verdad. ¿Ok? Por lo tanto, pero la realidad es que tú y yo tenemos ya o estamos influenciados por opiniones acerca del matrimonio. Porque usted viene de un matrimonio o de alguna relación de pareja, si no estuvieron casados, una relación de pareja donde había una mujer, un hombre, o muchos de ustedes lamentablemente no tuvieron padre o madre presente. Ambos o uno o el otro, son todos de alguna manera u otra hemos sido impactados en nuestro corazón, en nuestra mente, de lo que nosotros pensamos que debe ser un matrimonio o una relación de un hombre o una mujer. Malas experiencias o buenas experiencias. Tenemos amigos, vecinos, barberos, estilistas que hablan sobre esto. Tenemos una cultura y una tradición que desde años he seguido, y porque mi abuela lo hizo así, mi familia lo hace así, pues yo también lo hago así. O lo peor de todo, tenemos los medios. Tenemos a Guapa, Telemundo, Tele 11. Tele 11 no existe, ¿verdad? No sé si es así que se llama ahora. No veo televisión. Todos los influencers diciéndonos una nueva definición del matrimonio. En películas y en todos lados nos están diciendo cómo se supone que sea un matrimonio o la relación de un hombre o una mujer. Pero de nuevo, ¿qué vale la opinión de cada una de estas personas? Lo mismo que vale el dinero de monopolio en el Banco Popular. Nada. Porque primero tenemos que ir a la fuente para entonces poder definir lo que es un matrimonio. Y ese es el problema. Estamos en un tiempo en donde no se definen las cosas. Y como no se definen las cosas, todo el mundo tiene más que una definición, una narrativa de lo que piensa que es. Y nosotros como creyentes, lamentablemente, no tenemos tampoco respuestas en ocasiones. Usted tiene respuesta si alguien le pregunta, si dos personas se aman y son del mismo sexo, ¿cuál es el problema? ¿Usted tiene una respuesta para eso? Si no le hacen daño a la ley, ¿usted tiene una respuesta para eso? Concreta. Eso es un ejemplo simplemente. Es para que vean la importancia de este tema, mi hermano. Y nuestra intención es detenernos, porque podía predicar de este pasaje en un domingo. Pero mi intención, a la luz del contexto de nuestra iglesia, que hay muchos matrimonios, yo estoy en una relación matrimonial, hay matrimonios que ya han pasado muchos años, hay matrimonios que están comenzando, hay personas que vienen quizás de matrimonios que se han separado, hay personas que aspiran al matrimonio, hay personas que quizás no contemplan el matrimonio, no importa. Yo creo que en el contexto en que estamos mi familia, mi iglesia, es importante detenernos, ir con calma en este tema acerca de la familia y el matrimonio. Porque hay mucha ignorancia, hay mucha presión, tenemos modelaje, muchas cosas. Tenemos que detenernos para que la palabra filtre todo ese sucio en nuestros corazones. Y aunque el pasaje de Efesios que corresponde es el que los hombres están esperando, mujeres estén sometidas a sus maridos, pues lamento decirle que no vamos a entrar a ese pasaje hoy ahora. Así que van a tener que esperar, hombres que están aquí. O si las mujeres están esperando que el hombre ame a su esposa, tranquilas mujeres, esposas, pronto vamos a ir a ese pasaje. Por ahora, lo que vamos a hacer es ir al versículo 31 y 32 de Efesios 5, ahí donde está. Para hablar entonces del origen y el diseño del matrimonio, para luego ir a los roles. Yo sé que Pablo comienza con los roles y termina diciendo el origen y el diseño, y eso está inspirado, y amén. Pero yo creo que nosotros, con tanta confusión que hay en nuestro contexto, sería bueno primero ir al pasaje que Pablo está citando, que está en Génesis, para ver el fundamento del matrimonio, qué hizo Dios allí, cómo originó, cuál es el propósito, para entonces, a la luz de eso, los roles nos van a aparecer o tener todo el sentido. Todo el sentido. Así que hoy vamos a ver lo siguiente, mis hermanos. Hoy veremos el origen y el diseño del matrimonio. El origen y el diseño del matrimonio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y no se desesperen, porque faltan 3 domingos más que vamos a hablar sobre esto. Van a quedar muchas cosas pendientes por hablar.
No se me desesperen. Vayamos primero al origen y el diseño del matrimonio, Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Y las tres cosas que vamos a ver hoy. ¿Qué estaba pasando antes del matrimonio? 1. 2. El origen del matrimonio en el huerto. Esa es la segunda cosa que vamos a ver. Y el diseño del matrimonio. Así que vamos a ver en primer lugar antes del matrimonio. ¿Qué estaba pasando antes que Dios creara el primer matrimonio, que fue Adán y Eva? Y yo creo que esto es importante para entonces poder hablar del matrimonio. ¿Qué estaba pasando? Porque la Biblia enseña que Dios es eterno y que Dios no tiene principio ni final. De hecho, el Salmo 92 dice que antes de que la tierra fuera creada, dice la Biblia, antes que nacieran los montes y la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, Dios existe antes de la creación. Eso es bien importante que lo entendamos, antes de entrar en el matrimonio y en la creación. Porque muchas veces vemos la creación como si Dios necesitara de lo creado y por eso creó. No, mis hermanos. La Biblia nos enseña que Dios está completo y satisfecho en sí mismo. Eso se llama en la teología la independencia de Dios. Dios es independiente. Dios existía feliz y completo antes de que el mundo fuese creado. Y eso es bien importante antes de entender la creación. Él no necesitaba a quien amar. Él no estaba aburrido. Y qué providencia de Dios. Juan 17 nos tocaba hoy. Y Jesús cuando ora, ¿qué dice? Padre, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ven y dámela. O sea, Jesús era glorioso con el Padre antes de que el mundo fuese. Y de hecho, más abajo dice que el Padre amaba al Hijo antes de la fundación del mundo. Así que el Dios Trino existía completo y satisfecho en sí mismo antes de la creación del mundo. Dios es independiente. No es afectado por nada y por nadie. Él se sostiene solo. Y entre la persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios tenía una relación, una comunión trinitaria. Yo sé que eso suena un poco fuera de nuestra mente y qué bueno porque nuestro Dios es trascendente. El día que yo diga entiendo a Dios, no estoy adorando al Dios de la Biblia. Nuestro Dios va más allá de nosotros. Pero lo que sí debemos saber es que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se amaban, tenían comunión, había afecto entre ellos, se glorificaban mutuamente porque lo vimos en la oración de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios, en su plan soberano y sus decretos, quiso crear. Dios quiso crear. Eso vino de su voluntad, no de su necesidad, de su voluntad. Dios quiso crear. Y en esa voluntad Él creó al mundo. Génesis 1, vemos allí que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y creó con la palabra de su poder. Y dijo Dios, sea XY y fue hecho. Sea XY y fue hecho. La tierra, el cielo, los mares, los animales. Dios creó con el poder de su palabra. Fue su voluntad soberana crear. Pero de nuevo, mis hermanos, antes de crear, miren esto, ya dice la Biblia que el Hijo de Dios estaba preparado como un cordero para morir por nuestros pecados. Por lo tanto, antes de la creación, ya Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, como un Dios, había determinado en su decreto divino que Cristo iba a venir como hombre a morir en la cruz del Calvario como un cordero. Antes de crear, dice Pedro 1.7, primera de Pedro 1.20, púntelo por ahí. Y no solamente eso, dice Efesios 1.4 que los que han sido salvados, los que son salvos, fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Dios está satisfecho en sí mismo. Dios tenía a Cristo preparado como cordero antes del mundo creado. Y Dios escogió a los que iban a ser salvos antes del mundo creado. Y con el evangelio en mente, y ese es el punto que quiero traer, mi hermano, lo que estaba pasando antes del matrimonio es que Dios tenía un plan de redención establecido. Ya el evangelio está antes de la creación del matrimonio. Antes de la creación de Adán, antes de la creación de Eva, antes de la creación del mundo, ya el evangelio estaba en la mente de Dios, el cómo Dios iba a salvar a aquellos que iba a elegir por amor. Y esto es importante entender porque este es el contexto que le da significado al matrimonio.
Este es el contexto que le da significado al matrimonio. Y yo sé que puede sonar un poco deep o profundo, como que espérate, ¿para dónde va el pastor? Tranquilos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Tanto el hombre como la mujer y la relación matrimonial fueron creadas porque ya Dios había visto que Cristo vendría como hombre, 1, y que su iglesia iba a ser su esposa, 2. Por lo tanto, cuando Él crea mirando, por decirlo de una manera, porque Él ya sabía lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario y cómo iba a salvar a su iglesia y cómo iba a ser la relación entre Cristo y la iglesia. Lo que le da sentido al matrimonio no es necesariamente nuestras expectativas, lo que nosotros queremos, sino la relación de Cristo con aquellos que iban a ser su iglesia, sus elegidos. Y esto es profundo, mi hermano. Esto es trascendente. Esto nos debe mantener en nuestros asientos diciendo, wow, yo creo que el matrimonio esto es aquí para allá. No, espérate. Tu relación viene a ser un retrato, o debería ser un retrato de la relación de Cristo con la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 32. Perdóneme que adelante ese versículo 5:32. Dice de la siguiente manera: grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y la iglesia. Cuando está hablando del matrimonio, Pablo dice, esto es un misterio grande, pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. ¿Ven el punto, mi hermano? Así que antes de entrar al origen del matrimonio físico, por decirlo de alguna manera, ya había un plan antes de eso. Y el evangelio precede el matrimonio. Y con Dios en mente, teniendo el evangelio, entonces crea al hombre y a la mujer y le da roles y funciones para que puedan ser un retrato de lo que es Cristo y la iglesia. No es meladaganariamente. No es porque a Dios le dio la gana. No es la sociedad machista cultural. No. No es nada de eso. Es que Dios en su plan soberano lo había determinado así, por lo que iba a hacer Cristo con su iglesia. Y qué hermoso y consuelo saber es para nosotros los creyentes el hecho de que nuestra salvación estaba en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Qué hermoso es saber que Dios pensó en mi salvación y en la relación que tendría conmigo por medio de Cristo antes de la fundación del mundo. Qué bueno es saber que tenemos un esposo que es Cristo. La iglesia tiene un esposo que es Cristo y que es un esposo perfecto. Y que Él va a cuidar, nutrir de ella hasta el fin de los tiempos y que no fallará en su deber como sacerdote del hogar. Nosotros sí, tenemos pecado, pero Cristo no. Eso es un consuelo para nosotros. Eso es un descanso para nosotros. Nuestra salvación está en manos de un Dios que ha prometido antes de la fundación del mundo unirnos en una relación de pacto con Cristo. Ahora bien, en segundo lugar, eso fue antes del primer matrimonio, ¿verdad? Todo eso estaba pasando antes. Ahora, cuando vamos a ver el origen físico, por decirlo de alguna manera, del matrimonio, tenemos que irnos a la cita que hace Pablo, Efesios 5:31, que dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué Biblia tenía Pablo en sus manos? Tú y yo tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Qué tenía Pablo en sus manos? El Antiguo Testamento. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento. Pablo está citando a Génesis. Pablo va al principio, al comienzo, Génesis 2:24, y cita ese pasaje para hablar del matrimonio a los efesios, en su cultura, en su momento dado. Por lo tanto, Pablo no apela a la cultura para hablar del diseño del matrimonio de origen, va a la Biblia que él tenía. Y nosotros debemos hacer lo mismo, porque la palabra de Dios es segura y completa, es veraz. Por lo tanto, vayan ustedes conmigo, vamos a visitar lo que Pablo está citando, Génesis 2. Génesis 2, vamos allá a su Biblia, vayan a Génesis capítulo 2. Porque si no entendemos esta cita de Pablo, entonces no entenderemos el origen y el diseño del matrimonio. Recordando que el libro de Génesis es el libro de los comienzos y que estamos antes de la caída. La caída fue en el capítulo 3. Esto es bien importante cuando hacemos teología, cuando vamos a la escritura, saber dónde estamos en las escrituras.
Estamos leyendo ahora antes de la caída, antes de que el pecado entrara, antes de la maldición del pecado. Y Pablo cita este pasaje en Génesis 2, 24. Y Génesis 2 es un relato detallado de la creación que ocurrió en Génesis 1. En los escritos hebreos muchas veces ellos escribían las historias y le daban un contexto general y un panorama más específico. Es como un sonido estéreo. Por eso usted va a ver que parte del capítulo 1 se va a ver en el capítulo 2, porque en el 1 ya dijo que creó al hombre, pero ahora dice cómo lo creó. A detalle. Y cómo creó la mujer. Y en ese proceso, entonces, Pablo cita Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero yo quiero que leamos el contexto para entender ese pasaje. Vamos a leer desde el versículo 18. ¿Qué tal? Dice la palabra del Señor. Génesis 2, 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Esa es la tarea de Adán. Como el hombre los llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada para él, que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo al hombre y éste se durmió y tomó de sus costillas y la cerró su carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios le había tomado del hombre formó una mujer y se la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque el del hombre fue tomada por tanto el hombre dejará, y está el pasaje, a su padre y a su madre, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Este es el primer retrato del primer matrimonio. Ahí estaba ocurriendo una boda, mis hermanos. Ahí estaba ocurriendo una boda. Y vamos a meternos en esa boda, no la boda del príncipe Harry y todos esos bochinches, no. La boda verdadera, la real. Esta es la verdadera boda real. Que donde el rey de reyes toma de la mano a una mujer y se la lleva y se la presenta al hombre. Y ahí hacen un pacto y se unen en una sola carne. Y desde el comienzo de la obra de Dios en Génesis, usted lo lee, cuando usted lee Génesis, dice, Dios creó y dijo que era bueno. Dios creó y era bueno. Dios creó y vio Dios que era bueno. También decía Dios cuando creó a los animales, dijo, fructifíquense. Y bendijo Dios la creación. Y bendijo Dios. O sea que Dios pronunció que las cosas eran buenas creadas y los bendecía. Pero el relato del Génesis de la creación va bien hasta un punto. De momento encontramos algo negativo. En el momento en que Dios al hombre lo vio solo, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios fue que dijo que no era bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y de él, nuevamente, porque estamos buscando el origen del matrimonio. No lo creó Roma, no lo creó Grecia, no lo creó los hombres. Dios vio que el hombre estaba solo, por lo tanto de él surgió la iniciativa, por decirlo de alguna manera, le haré una ayuda adecuada. Versículo 18, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. No era bueno que el hombre estuviese solo. Y esa palabra adecuada es idónea en la versión Reina Valera, que es la que sabemos, pero también tiene otra connotación, una ayuda que corresponda. Esa es la idea de la palabra, idónea, que sea que respondiente a él. Por tanto, fue Dios mismo quien intuyó la relación matrimonial, fue una idea de Dios, no del gobierno. Versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. O sea, el Señor viene intencionalmente, vio que el hombre no era bueno que estuviese solo,
le trae los animales a Adán. Y yo me imagino a Adán, aquí está el caballo, aquí está la yegua, aquí está el pájaro y la pájara, no sé cómo, qué nombre le pusieron, el cotorra, el cotorro. Y él, al ver que cada animal tenía su contratipo, su, ¿verdad?, distintivo, y cómo se comportaba, quizás vio apareamiento, no lo sé, posiblemente. Entonces él se dio cuenta que no había una ayuda idónea para él. Quizás el león salía a cazar, no sé, porque no sé si mataban antes de Génesis 3, pero no sé. Salía a traer la grama que se comía la leona. Y la leona estaba con la cría. Y decía, pero aquí este se queda con la cría, aquí él va. Y aquí hay una relación y se están complementando. Yo no veo eso para mí. Dios mismo le hace ver su necesidad. Ese es el punto de lo que está pasando aquí. Entonces, Dios le hizo conciencia a Adán de la necesidad de una compañera idónea adecuada para él al darle esta tarea. O sea, el hombre estaba trabajando antes de Génesis 3, para que sepan. O sea, que el trabajo no es la maldición de Dios, 1. 2, el hombre está nombrando como una señal de autoridad antes de que Eva fuese creada. ¿Ok? De hecho, el mandamiento de no comer, Dios se lo dio a Adán, no a Eva. De nuevo, vamos viendo en la creación cómo Dios nos va enseñando acerca de los roles que vamos a hablar más domingo más adelante. Versículo 21. Cuando él se dio cuenta de eso, el Señor hizo caer un profundo sueño sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas, la cerró en su carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Mis hermanos, Dios mismo toma del costado del hombre para formar como un alfarero a la esposa, a la mujer que le iba a traer a Eva, a Adán. Dios la forma de su propia carne. De su propia carne. Él podía tomar del polvo de la tierra como hizo con Adán y crearla, ¿sí o no? Sí. Pero el texto nos está informando la unidad entre el hombre y la mujer para lo cual fueron diseñados. Él la toma de su propia carne, no del polvo de la tierra, no de las estrellas, no de los animales. Y la forma. Matthew Henry, un comentarista, dice que no fue sacada de la cabeza para que dominase, ni fue sacada de los pies para que la pisotee, sino de su costado para ser igual a él en dignidad, bajo su brazo para que la protegiera y cerca de su corazón para que la amase. El punto es que Dios la forma, se la trajo al hombre, y yo no sé si ustedes se imaginan esta escena. Ahí dice que Dios se la trajo. Dios se la trajo al hombre. Imagino a Adán despertando del sueño, abre los ojos, se quita lo que tenga en los ojos para no decir la palabra. Y mira bien y de momento ve a Dios trayendo a una mujer. Y esto es lo que pasa en la boda. Por eso las bodas son hermosas, las ceremonias de la boda son hermosas. Usualmente papá va llevando a la hija para entregarle su hija ¿a quién? A otro hombre. Y en ese acto de intercambio ocurre un montón de cosas hermosas. Yo como fotógrafo de boda he visto muchos de ellos. La luz de los ojos de los hombres cuando ven a su mujer desfilando. ¿Se acuerda usted de ese día? Debería acordarse con mucho regocijo. Porque fueron sentimientos brutales que uno experimenta una vez en la vida. Ver a tu mujer ahí, la que va a ser tu esposa, de camino a casarse contigo, su papá trayéndola, su primo, hermano, quien sea, trayéndola y entregándotela a la mano. Algunos esperan de espalda y se viran. Yo en mi caso me quedé mirando así desde que entró. No importa, el punto es que es un momento brutal, un momento único en la vida. Esa escena es hermosa. Y aquí estamos viendo esa escena. Dios trayéndole a Adán su mujer. Dice un comentarista, Dios ofrece al hombre a alguien como él, pero al mismo tiempo distinto a él, para que sea su contrapartida.
Por lo tanto, había una naturaleza incompleta del hombre que queda ahora concluida o satisfecha por alguien de su propio costado que Dios le hizo. Dios entregándole a Adán a su esposa. Y el hombre, versículo 23, ¿qué dice? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La reacción de Adán era de esperarse. De hecho, está escrito como si fuera un poema, para que sepan. Muchos creen que fue una canción que le salió a Adán ahí. Así ponen los hombres, las esposas a los hombres. Los ponen a cantar, los ponen románticos, los ponen poéticos. ¿Se acuerda la esposa que está aquí cuando su esposo era bien baboso? Y le decía muchas cosas al oído, lo llamaba y le decía, ay mi amor, y tú sabes, la labia monga como decimos por ahí. Así somos, mi hermano. Y Adán, cuando vio a Eva, se puso baboso, por decirlo de una manera, se puso y hizo un poema. Hizo un poema. Sí, hermana, fueron engañadas. Porque después se les quita. Después de conquista se les quita. Pero Adán escribió un poema cuando la vio y hizo hueso de mi hueso, que esta es la expresión hebrea que dice sangre de mi sangre. Adán es lo que está diciendo, esta es la relación íntima que me corresponde tener. Esto es un vínculo que yo tengo ahora con esta mujer. Y pone al hombre y a la mujer como coiguales y distintos de los animales. Por eso él dice hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y recogen esta idea de lo que Adán está diciendo, lo que es un matrimonio llamado a ser. Que estén unidos de manera tal que podamos decir, mi esposa es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Mi esposo es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y es en ese contexto que Pablo cita Efesios 5:31. Por eso es importante ver el contexto. Porque es una boda lo que está pasando aquí, por decirlo de una manera. Y en ese contexto, Pablo nos da el diseño del matrimonio. Pero antes de entrar al diseño del matrimonio, podemos aplicar algunas cosas, mis hermanos. Algunas cosas de esto que hemos visto. Primero, mis hermanos, podemos afirmar con claridad que el matrimonio fue creado por Dios y solamente Dios tiene derecho a definir cómo debe funcionar y debe ser diseñado. Solamente Dios tiene la prerrogativa de decir cómo funciona el matrimonio o qué es un matrimonio porque Él fue su creador. Ningún gobierno tiene derecho legítimo a redefinir lo que es un matrimonio, tampoco lo tienen las asociaciones, ni los movimientos, ni ningún tipo de constitución humana porque ya Dios ha definido lo que es el matrimonio. Ya Dios le dio un origen y un diseño al cual vamos a ver hoy. Y Dios nos ha dado en su palabra definición y función del matrimonio. Cualquier otra fuente fuera de las escrituras, mis hermanos, fuera de las escrituras que intente definir qué es un matrimonio, cómo debe funcionar, todo lo demás, aún la experiencia, aún mis padres, aún la tradición, aún los medios sociales, todo eso demás tiene que ponerse a un lado. Tiene que ponerse a un lado y nosotros debemos ir a las escrituras, que es la palabra de Dios. Fue Dios quien vio que no era bueno que el hombre estuviese solo y le dio una mujer. Le dio una mujer, no otro hombre. No le dio un niño. No le dio un animal. Dios le dio a una mujer, no a otro hombre. Distinto en diseño o en cuerpo, sí, pero eso cumplía una función. Y como dije que estaba pasando antes del matrimonio, Dios tenía un plan. Por lo tanto, el matrimonio está reflejando el plan redentor de Dios. Distorsionar el matrimonio, y aquí viene su apología, cuando le pregunte por qué es malo si se ama y no hace nada, porque distorsionan el diseño de Dios para el evangelio, para la salvación que ha programado en Cristo Jesús para su iglesia. Por eso es importante tener el fundamento. Si alguna persona quiere unirse con una persona del mismo sexo, que no se llame matrimonio, que se llame asociación, que se llame partnership, roommate, lo que quieran, pero no es un matrimonio. No es un matrimonio. Y aunque un estado diga que legalmente lo es, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Se llamen otra cosa, pero no es un matrimonio. Y no porque somos intolerantes, es porque la definición de matrimonio raya fuera de la definición y las definiciones son importantes en este tiempo. Las definiciones son importantes en este tiempo. Tampoco es una boda lo que se celebra, porque quien se unió fue un hombre y una mujer.
cuando se celebran un tipo de bodas que no es de un hombre y una mujer. Eso es otra celebración. Son un junte, invitados al junte de tal y tal, pero boda no es. De hecho, la ceremonia misma, la entrega, los anillos, las promesas, es oxímoron entre dos personas del mismo sexo porque realmente no tiene sentido a la luz de lo que Dios diseñó el matrimonio. En segundo lugar, mis hermanos, ya vimos afuera, veamos adentro. ¿Qué aplica esto para nosotros? Tu matrimonio tiene un diseñador. El mío también. Si tú estás casado, fue Dios que trajo a tu esposa. Fue Dios que trajo a tu esposa, independientemente de sus fortalezas y debilidades. En su providencia, si tú estás casado hoy, entonces Dios trajo a tu esposa a tu vida. Hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, igualmente Dios trajo a tu esposo a tu vida. Y es Dios el dueño de tu matrimonio porque Él fue el que lo originó. ¿Tú estás consciente de cómo tu relación matrimonial debe rendirse o debe rendir cuentas a Dios? Y no importa si es un matrimonio de creyentes o no, porque aún en el matrimonio de no creyentes, Dios es quien los une, dice la palabra. Cuando le preguntaron del divorcio a Jesús, ¿Él es permitido divorciar? No, dice, lo que Dios unió. Y ahí no está diciendo distinción entre creyentes y no creyentes. Aún en los no creyentes, Dios une ese matrimonio. Dios bendice esa relación. Por lo tanto, sea tu esposa creyente o no, o eres creyente o no, Dios participa en esa relación de pacto. Porque Él fue el fundador. En esa, de hombre y mujer. Las demás, la bendición de Dios no está. Por lo tanto, mis hermanos, yo creo que los problemas de nuestro matrimonio se verían muy distintos si nosotros estuviésemos más conscientes de a quien rendimos cuentas a Dios. De que mi relación tiene a alguien que tengo que rendirle cuentas. Hablando de los matrimonios. Por lo tanto, igual a lo que aspiran al matrimonio, es algo hermoso como Timoteo, a buena obra desea. Pero de nuevo, es una gran responsabilidad delante de Dios. Y vas a rendir cuentas a Dios. Vas a rendir cuentas a Dios por cómo está tu matrimonio, hombre que está aquí, especialmente que está llamado a liderar en tu matrimonio. Dejaríamos de culparnos unos a otros y comenzaríamos a ponernos las pilas, como lo dice, para hacer que nuestro matrimonio se refleje en el matrimonio de Cristo y la iglesia. Y una aplicación adicional. ¿Tú estás de acuerdo con Dios de que el matrimonio es bueno? Porque a veces parecería una nube negativa sobre todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Dice Dios que no era bueno que el hombre esté solo, por lo tanto es bueno el matrimonio. Y yo sé, y no vamos a hablar de eso ahora, el próximo domingo hablaremos entonces del diseño, ¿verdad? Un poco más y los retos en el matrimonio a la luz de la caída. Yo sé todo eso, pero en esencia, en general, lo que estamos viendo es que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Por lo tanto, el matrimonio es algo bueno, es una bondad de Dios para sus criaturas. Y nosotros como creyentes debemos encontrar gracia, consuelo y satisfacción en nuestra relación matrimonial. Y si eso no está ocurriendo, hay algo que está mal. Ese es el punto de la aplicación. Porque Dios dio que no era bueno que el hombre estuviese solo. ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿Estás apreciando la gracia de Dios para tu vida en tu matrimonio? Yo sé que se nos hace más fácil ver la falta de nuestros esposos, las esposas, sí, yo lo sé. Pero hay mucha gracia. Hay mucha gracia de Dios para con nosotros. Especialmente para los hombres. Que Dios le ha dado hermosas esposas a hombres tan feos como nosotros. Y quizás haya matrimonios aquí que piensan, bueno, eso se escucha bonito, pero para mí no hay esperanza. Mi matrimonio es demasiado difícil. Es que tú no la conoces, es que tú no lo conoces, es que X, Y, Z. Mi hermano, si estás así, hay esperanza para ti también. Porque el evangelio trae reconciliación, trae restauración. Dios es un Dios que restaura la familia. Dios es un Dios que restaura la familia. Así que mi hermano, en este contexto estamos en una boda nupcial y ahí en ese pasaje que se cita Efesios 5:31. Y ahora es que voy a predicar, así que pongan el reloj a 55 otra vez. Él por tanto dice aquí, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ¿qué significa esto?
Ya vimos el origen del matrimonio, ahora vamos a ver el diseño del matrimonio. Esta es la última parte, el diseño del matrimonio. Y tenemos que recordar, mi hermano, que Pablo cita el Génesis, ¿verdad? Donde estamos, y que Génesis fue escrito por Moisés para el pueblo de Dios que estaba saliendo de la tierra de Egipto. Por lo tanto, Dios le revela a Moisés los comienzos de la tierra para que el pueblo que está saliendo de Egipto, que había recibido la tradición oral, sí, tenga por escrito los propósitos de Dios de redención desde el comienzo de la tierra y para la familia. Habían familias saliendo de Egipto. Y cuando vemos esto en Génesis 2, es como una interrupción, es como una nota al alcance de Moisés. Él está narrando, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Por eso dice, como quien dice, esto es así porque Dios creó el matrimonio. Entonces Moisés está teniendo una nota al arcángel, por decir de una manera, aunque inspirada de lo que Dios estaba haciendo, para darle una explicación al pueblo de Israel por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en el contexto. Esa es la audiencia primaria. Pero es importante que saber que ellos entendieron. Por eso. Y lo que está diciendo aquí, que con el matrimonio Dios crea una unidad familiar con cada hombre y mujer que se unen en esa relación. Por lo tanto, el matrimonio, y mire lo que esta definición, es una unión espiritual de dos personas en una relación de compromiso o una relación de pacto, porque se hacen votos donde los individuos dejan de ser dos para convertirse en uno. Ese es el matrimonio. Dejan de ser dos para convertirse en uno. Ese es el diseño original del matrimonio. Sabemos que vino el pecado y por la dureza del corazón, dice Jesús, por eso Moisés le dio carta de divorcio, porque ustedes tienen dureza por su pecado. Por eso hay divorcio. No es por el diseño de Dios original, es por su pecado. Sabemos que eso sucedió y el divorcio es doloroso, es horrible. Pero es horrible y doloroso porque no fue lo que Dios planeó desde la eternidad, cuando concibió el matrimonio. Pero vamos a ver las tres cosas que dice este pasaje. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Para poder terminar. ¿Está bien? ¿Qué significa esto de que el hombre dejará a su padre y a su madre? Hermano, significa que el hombre sale de la autoridad y el sustento paternal para convertirse ese hombre ahora en la autoridad y sustentador de la nueva unidad familiar. Eso es lo que significa. Significa que aunque siempre el hombre y la mujer deben honrar a sus padres, porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no importa la edad, debemos honrar, hay una honra. En el momento de que una persona sale en una relación matrimonial, ya papá y mamá dejan de ser una referencia de autoridad y esa nueva unidad familiar tiene un padre ahora, un esposo que se convierte en esa nueva referencia de autoridad. Y en tiempos bíblicos era común que el hombre dejara a su familia y fuera la familia de la esposa, como pasó con Jacob y Labán. Jacob y Labán. Él salió por un problema también que tiene con el hermano, pero se va donde Labán, quiere a la hija de Labán y después trabaja conmigo y eso es normal. Se iba a trabajar con él, con el papá de quien iba a ser su prometida y trabajó 14 años, ¿verdad? Ninguno de nosotros aquí ha trabajado 14 años por su esposa, así que... Pero él sí lo hizo. Por lo tanto, el matrimonio crea una nueva unidad familiar, mis hermanos. Cambian los roles de la identidad de esa persona. Y esa persona es soltera, esa persona es casada, se debe a alguien. Y hay un compromiso que se crea. ¿Y por qué se crea ese compromiso? Porque en base a esa relación de pacto, promesa y compromiso es el cimiento seguro para levantar una familia. Ese es el cimiento seguro diseñado por Dios para levantar la familia. Ahora, eso significa, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero después sigue diciendo que se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Y esta palabra de unirse trae la idea de caminar juntos, en acuerdo, en alianza, aferrados, amistados, en relación de compromiso, donde dos se prometen delante de Dios ser testigos de amor, respeto y fidelidad. Cuando la Biblia dice que el hombre dejará, es que se independentiza, ¿verdad? El hombre se convierte en ese líder proveedor, pero no simplemente para tener una familia o una mujer ahí, es porque ese hombre se ha comprometido en caminar junto a esa mujer, unido a esa mujer, en un mismo propósito. Ese es el punto del matrimonio. Pero esto es posible únicamente en una relación de pacto.
No es que yo en mi cuarto por teléfono le digo, mira, yo me quiero casar contigo, que nadie lo sepa, tú y yo te prometo a ti esto y nadie se entera, nadie sabe nada, no hay testigos. No, 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 es delante de los testigos. Por eso hay testigos en un matrimonio, por eso se hace delante de los padres y la familia, porque tú estás jurando, estás prometiendo, estás haciendo un compromiso delante de los demás que tú vas a estar unido a esa persona, no importando qué. No cuando me convenga, no cuando él esté en salud, no cuando ella esté bien, no cuando él gane mucho dinero. En tristeza, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en todas circunstancias. Eso se llama fidelidad. No solamente fidelidad de que no voy a buscar otro hombre o otra mujer. Sí, el matrimonio en ese sentido unido a su mujer implica no tener ningún otro compromiso fuera del matrimonio de relación amorosa. Claro que sí. La infidelidad rompe el matrimonio, eso sí. Pero no solamente eso, fidelidad de estar junto a ti, serte fiel a ti como esposo y como esposa. Eso es verdadera fidelidad. Pero ya sabemos por qué nuestra sociedad está como está. Porque las palabras no valen nada hoy día. Cualquiera se pone aquí a decir palabras, pero el tiempo de la Biblia, tú sí eras así. Y podías pagarlo con tu vida. Las palabras tenían peso. Y tú decir, yo prometo esto, quería decir, yo lo prometo realmente y me comprometo. Y nosotros debemos darle peso a las palabras, mi hermano. También este sentido de unidad quiere decir que como ya no somos individuos, no hay nada tuyo y nada mío en el matrimonio. Mis hermanos, en el matrimonio, cuando usted se casa, vamos a suponer que usted tenía una casa, un carro y $20,000 en el banco. El hombre lo tenía, ¿verdad? Y la mujer se casa, esa casa, ese carro y esos $20,000 son de ella también. Si tú no crees que eso sea así, no te vayas al matrimonio, porque eso no es el matrimonio. Si la esposa tenía $50,000 en la cuenta y se casa con ese hombre tenía $10 en la cuenta, en el momento que se casa, esos $50,000 no son de ella, son del matrimonio. Porque en el matrimonio está llamado a caminar en una sola unidad, una sola carne. No existe esa diferencia. Pero muchas veces escuchamos matrimonio, aquí es 50-50, yo pago esto y yo pago, ¿qué es eso? En el matrimonio se unirá, hay una unión completa. Hay una unión, no hay nada tuyo, no hay nada mío. Y mi hermano, de nuevo, dije al principio, aquí nadie nos sentó y nos dijo cómo era el matrimonio. Entramos suponiendo como sabíamos. Entramos por razones de que estábamos nerviositos ya. Muchos de nosotros. Usted sabe a lo que me refiero. Usted sabe a lo que me refiero. Muchos que crecimos en la iglesia. Pero eso es lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Y yo también recuerdo un tiempo, yo trabajaba y hacía fotografía y cogía lo que me ganaba en fotografía estando casado. Esto es mío. Y Dios me dio convicción de pecado. Eso no es mío. Eso es del matrimonio. ¿Y cómo aprendimos en Efesios cuando estamos santificándonos? Simplemente dejar de no hacerlo. No solamente dejar de hacerlo, sino practicar lo contrario. Yo llegaba a casa, después de la boda, mi amor, mira, aquí está. Esto fue lo que me dieron de eso, vamos a depositarlo. Esto es lo que hay que hacer, mi hermano. Ya. No simplemente no dejar de hacerlo, es ir más allá de eso, para que haya verdadera santificación. Las decisiones ya no toma uno decisiones. Sí, voy a comprar tal carro. Ajá. Pero como familia. No como individuo. Pero eso no existe en el matrimonio. Me empecé a aplicar, le voy a aplicar más tarde. Pero el punto es que el texto está diciendo que los dos son uno y debe haber una unidad, una comprensión, una unidad de propósito, un caminar juntos. Esa es la fortaleza del matrimonio. El problema es el pecado y el orgullo que no quiere eso. Hacemos guerra, casetas de campaña y nuestros matrimonios están mal porque nosotros no nos estamos sometiendo a lo que dice la Biblia. Por eso están mal nuestros matrimonios. Pero dice que se unirá a su mujer, se unirá, será una sola carne, vamos ahora a eso. Pero hay una unidad de propósito, un amor mutuo, capaz de sobreponer las preferencias. Se sirven unos a otros, son capaces de rendirse unos a otros sus preferencias porque se están sirviendo, porque son una sola carne. Leímos en Efesios 5, que después vamos a entrar en ese pasaje, el que ama a su esposa es como si amara a su propio cuerpo, que la sustenta y la cuida. Mi hermano, usted no va a la carretera y se tira contra el piso a coger un golpe, porque usted se cuida.
Usted no pasa hambre, usted come, usted se cuida, usted se baña, usted duerme. Y cuando eso está amenazado, usted se molesta. Porque usted tiene que cuidarse. Pero Pablo dice, sí, pero eso es así mismo Cristo de la iglesia, así mismo el matrimonio. Cada uno es una sola unidad. El problema, que los retos los vamos a ver el próximo domingo, es que el pecado entró. Pero es bueno contemplar cómo era. Es bueno contemplar el diseño original de Dios. Y finalmente dice que serán una sola carne. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, mis hermanos, que la finalidad del pacto matrimonial hace referencia a una unión personal de modo tal, mis hermanos, de modo tal que un hombre y una mujer en todos los niveles de su vida se expresa como un punto culminante mediante la relación sexual. Sí, también eso. Y sirve para profundizar esa relación. O sea, la relación íntima encuentra lugar en el matrimonio, porque es una expresión no meramente carnal, física y externa, como nos dicen los benditos cantantes de este siglo que no cantan, sino, porque si no seríamos animales. Eso es lo que están promoviendo, que seamos como los animales, sin compromiso, sin ningún tipo de relación. No, Dios no diseñó la intimidad sexual para eso. Dios la diseñó en el marco de un compromiso y promesas que se hacen mutuamente una pareja, de modo tal que están tan unidos y comprometidos que la intimidad es segura en ese proceso. Mi hermano, Satanás no creó ningún placer y eso hay que entenderlo. Satanás ni los demonios, la relación íntima sexual no es de Satanás, no es lo de los demonios. Dios creó todo el placer. Todo lo que usted dice que es brutal, eso lo creó Dios. Si usted come un buen plato y se disfruta, usted tiene papilas gustativas porque Dios se las dio para que disfrutara de la comida y le dio sabor a la comida. Imagínense que Dios nos quedara sin eso, comiendo por necesidad, sin ningún disfrute. No, Dios creó eso. Al igual también todas las sensaciones y todas las emociones y todo lo que sentimos en ese momento, Dios lo creó. Eso no es del diablo. El diablo no llega a eso, mi hermano. Pero sí lo que hace el diablo y Satanás y los demonios es usar los placeres que Dios diseñó en los momentos no indicados, de la manera no indicada para causarle daño a su creación. Eso sí lo hace Satanás. Eso sí lo hace Satanás. Hay que quitar esos tabúes, mis hermanos. Y los niños y los jóvenes tienen que saberlo, porque hay un mundo que ya hace rato los está enseñando disparate. Tenemos un buen Dios que nos ha dado la capacidad de disfrutarnos, y el matrimonio es una relación de pacto en donde ese disfrute es seguro, porque no solamente estamos compartiendo algo físico, sino algo del alma cuando ocurre eso. Y ese es el punto. Son una sola carne. Y cuando una persona lo hace de manera animalísticamente, o sea, simplemente por placer y disfrute, sin ningún tipo de compromiso, se está lastimando el alma, y Dios no quiere eso para su creación. Por eso es pecado. Mi hermano, de nuevo, cuando dice una sola carne, significa así el acto íntimo, pero no solamente eso, aunque lo incluye. Se refiere también, como dice un comentarista, a esa unicidad que al principio es intención. Cuando nos casamos tenemos la intención de estar unidos y de permanecer unidos, pero que con el tiempo esa intención se convierte en una realidad en los matrimonios. Con el tiempo, esa intención de decir yo me quiero unir a esta mujer, no solamente ya una intención, sino que yo me convierto una con mi mujer. 9 años después de casado, yo puedo decir, yo me siento más unido a mi esposa que nunca. Y yo sé que usted también. Usted sabe cuando le duele algo. Usted sabe cuando se queja por algo. Usted sabe cuando te dice está todo bien y usted sabe que no está todo bien, especialmente a los hombres, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada, problemas, usted sabe que hay problemas. ¿Qué quiere? No estoy bien, tú sabes que quiere algo. Nuestras esposas saben cuando estamos inquietos y ansiosos. Nada más de mirarnos, con el tiempo esa relación se va solidificando, nuestras ideas, nuestros gustos, al punto que podemos decir, yo soy uno con ella. Y esa es una sola carne, es el diseño de Dios para el matrimonio. Y un punto adicional, algo fascinante que leí sobre esto. Una sola carne implica unión íntima, ¿sí? Como un sello y profundizar esa relación segura en la intimidad sexual. Pero ¿qué produce eso?
que en el vientre de nuestra esposa se produzca una sola carne con ella también otro ser. Así que Dios relaciona la intimidad con la procreación también. Con la procreación. Y de esta manera, al vincular el pacto matrimonial con la familia, podemos ver que la intención divina, que es la familia, es el contexto que debería criarse los hijos y solo que se engendren en ese contexto. Porque Dios relacionó la intimidad con la creación o la procreación. Fue idea de Dios, no nuestra. Y este aspecto lo veremos más la semana que viene cuando hablemos de la propósito del matrimonio, aspecto de la crianza. Pero algunas aplicaciones, mi hermano. El hombre dejará, dice aquí. Y yo les pregunto a los matrimonios que están aquí, ¿se ve eso en nuestra vida? ¿Hemos dejado a nuestro padre y nuestra madre? ¿Esos vínculos maternales y paternales están infiriendo en nuestra nueva unidad familiar? También cuando dice dejará, quiere decir, hombre que estás aquí, en que tú vas a ser el próximo que va a estar a cargo de tu familia. Eso trae una responsabilidad. Eso trae una responsabilidad sobre ti. Y mujer, igualmente, quiere decir que ya la autoridad no es mamá ni papá, la autoridad es mi esposo. Y debe reflejarse en el matrimonio para que sea saludable un desprendimiento del núcleo familiar como fuente de autoridad para formar una nueva unidad familiar, porque si no va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas. No es sabio irse a vivir a casa de papá, mamá. Hay circunstancias en la vida que pueden ocurrir que necesitemos buscar refugio. No estoy diciendo eso. Pero usted sabe los problemas que puede traer eso a nuestra vida. Porque ya salimos de esa fuente de autoridad y ya somos otra fuente de autoridad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Padre, si tu hija se casó, ya no está bajo tu autoridad. Y yo sé que la amas o lo amas. Claro que puedes servirle, pero ellos tomaron su decisión de establecer su unidad, su vínculo, su nueva familia. Déjalos que se choquen contra la pared. Ellos necesitan ese crecimiento. Hombre, tú estás a cargo, estás liderando, estás proveyendo, estás protegiendo a tu familia o estás jugando PlayStation y viendo Netflix todo el día. Porque la hombría no se demuestra por los carros que tengamos. Y no estoy diciendo que jugar PlayStation o jugar Netflix es pecado. Usted sabe lo que les quiero decir. La hombría no se ve por los carros que tengamos, la casa que tengamos o lo macho que nos veamos, aunque es importante hoy día la masculinidad. Créanme, están borrando lo que es un hombre en la sociedad y ahora los hombres están más feminizados que nunca. Ese es el feminismo de hoy día. Haciendo hombres mujeres. El punto es importante esa masculinidad, claro que sí. Pero la hombría real, bíblica, se ve en un servicio y entrega a mi familia, de modo tal que estoy dispuesto a sacrificarme por ellos, a liderarlo. Y eso implica tomar responsabilidad, tomar decisiones, implica sufrir, implica quizás no descansar, implica quizás planificar, administrar, trabajar, esfuerzo, lucha. Eso implica dejar a padre y madre para yo convertirme en ese refugio para mi familia. Y si te quieres casar, joven soltero que está aquí, eso es lo que viene. Porque muchos jóvenes solteros dicen, me quiero casar, pero como dije ahorita, porque tienen cosquillas. Y oran como yo oré, que Cristo no venga hasta que me case. Yo sé que muchos de ustedes oraron eso. Claro que sí. Y es hermoso que eso sea así, porque quiere decir que nos estamos cuidando y guardando para el Señor. En virginidad, sí, en virginidad. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando que hay una responsabilidad, hombre que está aquí soltero, que si piensas mirar al matrimonio, va a caer sobre ti. Igual mujer que estás aquí, tu carácter desde ahora se puede ir formando para el matrimonio también. Porque Dios ha llamado a una unidad a ese matrimonio. Ahora bien, matrimonios que están aquí, ¿cómo está reflejando en nuestros matrimonios esa unidad que hablamos ahorita? ¿Hay comprensión en tu matrimonio? ¿Hay dominio propio? ¿O hay guerrilla? Ella me hizo esto, pues ahora yo hago esto. Ella no me cocinó, que qué sé yo qué rayo, o él no me trajo tal cosa que dijo que necesitaba, o yo no sé, pues ahora yo hago esto.
Ahora yo no le doy lo que él quiere. ¡Guau! Controlo. ¿Esa es su relación matrimonial? ¿Eso es lo que refleja o refleja el evangelio? ¿O refleja que están unidos en el mismo propósito? ¿Todavía piensas que algo es tuyo o algo es de ella? ¿Todavía dice mi dinero, mi casa o nuestro dinero, nuestra casa, nuestros ahorros, nuestro carro? Y dice que serán una sola carne. Igualmente, mis hermanos, ¿cómo estamos disfrutando de los placeres que Dios nos da, de las maneras y formas permitidas que Dios nos los da? De hecho, Pablo, hablando en Corintios, dice que no se separen mucho tiempo, a menos que sea por mutuo acuerdo, para oración, ¿verdad? Y yo espero aquí todo el mundo está ayunando y orando, no sé. Pero si es por eso, dice, por mutuo acuerdo, pueda separarse de manera íntima, pero vuelva rápido, dice Pablo. Eso dice la Biblia, la Biblia. De hecho, el verdadero, y mis hermanos, escuchen esto, el verdadero placer lo disfrutan aquellos que están en una relación correcta, con un compromiso correcto, con una fidelidad correcta, con una intencionalidad verdadera. La relación sexual realmente se disfruta en ese contexto. No como el mundo lo quiere vender. Allá eres ultrajado, usado y tirado. Aquí somos amados, comprendidos, somos fieles, estamos el uno para el otro, nos amamos, hay unidad. Ese es el verdadero placer. Y lo digo porque sé que se piensa lo contrario. Tenemos que romper esos paradigmas que el mundo nos está imponiendo. Pero de nuevo, una carne, ¿estamos disfrutando de eso en nuestro matrimonio? ¿Hay etapas? Claro que sí. Cuando uno se casa, ahí está el honeymoon y está estos primeros años y hay parranda. Pero cuando llegan más años en la vida, ya eso no se va a ver de la misma manera. Hay tiempo para una de esas cosas. Ya quizás fisiológicamente no se pueda, pero hay afecto, hay cariño, hay amor. El punto es que disfrutan ya a esa edad de ser una sola carne también. Conclusión, mi hermano, recordé una vez más que el evangelio es el fundamento del matrimonio. Y estamos hablando del origen y el diseño porque para Dios es importante el origen y diseño del matrimonio. Es importante. Y como creyentes somos la esposa de Cristo, estamos unidos a Él, Él nos sustenta, Él nos cuida, esa gracia que experimentamos, ese amor que experimentamos, somos llamados a encarnarnos en nuestro matrimonio también. Pero yo sé que en medio de nuestro hay personas que están aquí, están quizás tomando nota y dicen, uy, mira, ¿verdad? Se parece a mi matrimonio, o no sé, más o menos. Pero puede ser que estés aquí sin fe salvadora. ¿Qué quiere decir fe salvadora? Bueno, que tú hayas nacido físicamente, pero que espiritualmente no has nacido de nuevo, que es una obra de Dios. Pero estás aquí escuchando cómo Dios diseñó el matrimonio. Sí, para ayudar tu matrimonio, porque hay matrimonios que no son creyentes que van bien, pero es porque usan los principios bíblicos. Una vez aparte de los principios bíblicos, no les va a ir bien. Hay matrimonios que nosotros creemos que no son creyentes, muy poco, que les va bien porque usan los principios bíblicos. De hecho, pero también se pierden de usarlo para la gloria de Dios, o sea que tampoco van a disfrutar plenamente el matrimonio en ese sentido. Pero más importante que un buen matrimonio o una buena relación con tu esposa es la relación que tú tengas con Dios. Porque esa va a determinar todo en tu vida. Y Dios te invita hoy, persona que nos visita, persona que estás aquí en medio de nosotros, que aún no has entregado tu vida completa, rendida al Señor, que hoy vengas en arrepentimiento y fe, para que Cristo sea tu Señor. Y Él siendo tu Señor, será su iglesia y Él cuidará de ti hasta que Él regrese como buen esposo. Amén.